Ay, doctor, lo siento aquí mismito, mire, tóquelo aquí, es que me duele. Ay, doctor, ¿por qué no me soba aquí? ¿Por qué no me da un masajito? Porque tengo los hombros que no los soporto. Fíjese, el otro doctor me ponía estos parchos en la espalda o me daba un masaje, o me ponía en esta mesa bien buena que se mueve sola, ¿verdad? Y da esos rodillos. ¿Se ha puesto a pensar en todas esas cosas? Si alguna vez usted va a Google y escribe, ¿qué hace un quiropráctico? Estoy segurísimo que va a encontrar muchísimas respuestas, todas completamente diferentes. Yo no estoy diciendo que yo tengo la respuesta correcta, pero solamente quiero que me escuche a ver si lo que te voy a decir te hace sentido. Y si te hace sentido, tal vez tenga algo de cierto. Vamos a ver. Cuando tu papá y tu mamá se unieron, una célula se formó. Y de esa célula se comenzó a dividir y en 9 meses creó un ser humano. Eso no es un milagro, es un milagro, ¿verdad? Cuando una célula de tu mamá y una célula de tu papá se unen, crean una sola célula y lo primero que se forma es el sistema nervioso. De ahí, diferentes ramitas, como en un árbol, se comienzan a crear y al final de esas ramas, como los frutos, los órganos comienzan a formarse. Esas ramas son los nervios. Tu sistema nervioso es el que le da vida a nuestro cuerpo. La vida fluye a través del sistema nervioso. El propósito de un quiropráctico es entonces velar que la comunicación entre el sistema nervioso y el cuerpo esté intacta, que no haya ninguna interferencia con esa comunicación. Lo que puede interferir con esa comunicación es la misma cosa que protege el sistema nervioso, que esa es la columna. El propósito de la columna es proteger algo tan esencial. Imagínense tan importante que Dios protege el sistema nervioso completamente con lo más fuerte que en la naturaleza puede existir en un ser humano, que es hueso. Es el único órgano, es la única parte del cuerpo que está completamente rodeada de hueso. El cráneo para el cerebro, me dice que importante es, y luego en el cordón espinal con las columnas y los diferentes huesitos, las vértebras en la columna. Qué importante entonces es nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Sumamente importante porque nos mantiene vivos. Esa comunicación entre el sistema nervioso y nuestro cuerpo es lo que hace que nuestro cuerpo funcione y nos mantenga saludables. Cuando hay una interferencia en esa comunicación, nuestro cuerpo entonces comienza a deteriorarse. Hacia donde sea que vaya esa señal, ese nervio, esa parte del cuerpo no va a funcionar correctamente. Ese es el principio quiropráctico. Lo interesante es que todos los nervios de nuestro cuerpo se unen en la parte superior del cuello. Es ahí donde la mayor interferencia puede ocurrir. Es por eso que quiroprácticos especialistas como yo, que nos especializamos en la parte superior del cuello, o en inglés, upper cervical, nos dedicamos entonces a velar porque no haya una interferencia mayor en su cuerpo, para que entonces esas señales de vida puedan fluir por lo de único pueden fluir, que es el cuello. Nuestro cuerpo no tiene wifi. Nuestro cerebro no puede enviar una señal a través del aire y llega al estómago, llega a los pulmones, a los riñones. Tiene que pasar por el cuello. Así que el alineamiento en el cuello es sumamente importante para nuestra vida, para nuestra salud. Eso es lo que hace un quiropráctico upper cervical. Eso es quiropráctica. Soy el Dr. David Vázquez. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.